sí les pido, si no entienden, no se queden con esa duda y pregunten, porque de aquí en adelante va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Si hay dudas, nos pueden ir diciendo o preguntando, y podemos a empezar. Si se ve la pantalla, ¿no? A ver, tengo aquí unos problemitas. Listo. ¿Sí pueden ver la figura que está en pantalla? Sí. Ok, miren. Esto de la parte 1 es el vector. Ya vimos en clases pasadas, y ya saben ustedes qué tipos de vectores hay. Hay vectores de clonación y vectores de expresión, y que hay cientos de vectores. Hemos visto 2 o 3 ejemplos, pero el uso de estos vectores va a depender del laboratorio donde ustedes estén trabajando. Por eso ver todos como ejemplo sería imposible en este curso, ¿no? Pero todos se basan en que sean de clonación o de expresión. Estamos hablando ahorita de vectores o de plásmidos en bacterias. Entonces ya vimos esta parte, lo que son vectores. Ahora vamos a ver cuál es el fragmento de DNA que se puede ligar a este vector. Generalmente, como les dije, los vectores son de clonación. Si tenemos un fragmento para tenerlo 100 millones de veces, pues necesitamos un vector de clonación, aunque también se pueden utilizar los vectores de expresión, pero también los vectores de expresión sirven para obtener lo que es una proteína recombinante. Entonces, esto que estamos viendo aquí, estoy marcando, es lo más importante que ustedes deben de saber, porque aquí realmente esta parte es ingeniería genética, ¿sí? Que les repito, no cualquiera hace un diseño muy bueno de lo que se quiere, y todo ya de cuando tienen esta parte para abajo, ahora sí que lo tomen a mal, pero esto ya cualquier estudiante de licenciatura o de prepa, de cualquier carrera lo puede hacer, porque simplemente son protocolos. Tienes tu vector con tu fragmento, le da a las bacterias que transformen, ¿sí? Y luego que simplemente las ponga en un medio de selección, toma las colonias y eso es todo, ¿no? Y son meramente protocolos que yo te lo doy o se lo dan ustedes, lo siguen tal como viene en el protocolo, paso por paso, y esto es prácticamente como para hacerlo rutinariamente. Pero lo más importante es todo este proceso, que es aquí lo que yo quiero que ustedes aprendan y tengan buena visión y busquen genes de interés, ¿sale? Entonces, la siguiente diapositiva, la pregunta es ¿qué tipo de DNA se puede pegar a los plásmidos? Y eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer en ingeniería genética. Por ejemplo, podemos utilizar fragmentos de DNA genómicos, ¿sí? que provengan de bancos genómicos o del DNA genómico, que lo hagan por restricción, que lo corten con enzimas de restricción, o que lo hagan por PCR. Esa es una estrategia. Vamos a ver ejemplos más adelante. Otro punto es a partir del RNA. El RNA se obtiene a partir bueno, aquí lo que utilizamos es el RNA mensajero, pero ustedes saben que el RNA mensajero es muy fácil de que se pueda degradar. Entonces, para esto, pues utilizamos una técnica que ya la conocen, que es el RT-PCR o cDNA, y también se pueden utilizar a partir de cDNA, pues se pueden generar lo que son librerías de cDNA, y de ahí podemos tomar un gen de interés. Entonces, recuerden, si utilizamos RNA, lo pasamos a cDNA para que sea ahora sí el DNA y se pueda manipular en los vectores. Otro punto también muy importante son los genes sintéticos.
aquí ustedes dicen, bueno, yo me interesa pegar una copia de este gen, un fragmento de este gen, unirlo con otro fragmento de otro gen, pues simplemente pueden, por separado, pueden hacer cada uno PCR, los pueden juntar por enzimas de restricción, por ligación, o los pueden mandar a hacer sintéticos, o pueden hacer pequeños fragmentos de DNA de interés que codifiquen para 10 o 15 aminoácidos, los van pegando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, lo pueden mandar sintetizar, lo pegan en un vector y lo mandan a un vector de expresión. Entonces, estos son los más utilizados, ¿no? Puede haber muchos, los podemos ver, vamos a ver también, a leer muchos artículos para que se entienda mejor esto, ¿sale? Entonces, como ejemplo del DNA genómico, ustedes vieron, no sé si el semestre pasado o en biología molecular, ¿tienen idea qué es un banco genómico? ¿Alguien nos puede decir qué es un banco genómico? Según yo, son como empresas que se dedican como a secuenciar el pedazos o el ADN completo de algunas como especies. Ok, entonces, sí, más o menos, pero entonces, ¿qué es un banco genómico? O sea, más o menos desarrollaste la técnica, pero ¿qué es en sí? ¿Qué significa un banco genómico? Pues es, por ejemplo, todas esas páginas en donde buscas un animal o una planta y te aparece toda su secuencia de ADN. Ok, bien, entonces, bueno, las páginas que tú dices ya disponibles en internet, pues son los genomas, ¿no? En un banco genómico es cuando tú extraes el DNA total de un organismo y lo pones en diferentes, cada fragmento del todo el genoma un fragmento está en un vector, entonces todo el genoma está fraccionado en diferentes partes, cada parte está en un vector, entonces quiere decir que un banco genómico pues es toda la información génica de un organismo. Por ejemplo, ya está el banco, el genoma humano, el genoma de coli, el genoma de pepino, el genoma de Arabidopsis, o sea, todo eso es el genoma, pero se basó en la construcción de bancos genómicos. Y más o menos así es la elaboración de un banco. Extraen lo que es el DNA genómico, lo cortan por alguna enzima de restricción y cada fragmento de todo el genoma se va a ligar a un vector. Se liga y ya cuando esté ligado pues lo pasan a ya sea bacterias o afagos, y cada bacteria va a tener solamente una copia, ¿sí?, de ese fragmento de DNA, que puede ser un gen, puede ser una región intergénica, puede ser 2 genes o medio gen, un cuarto de gen que esté aquí, ¿no? Entonces, esos son los famosos bancos genómicos. Entonces, aquí, como están ligados por enzimas de restricción, si a ustedes les interesa, por ejemplo, este gen, pues lo cortan y lo pasan a otro vector para que ustedes lo puedan manipular como sea. Eso es por restricción. De hecho, hacer bancos genómicos es muy interesante. Yo les comento en mi tesis de maestría en el CIMBESTAD Irapuato, yo hice un banco genómico de papaya. Entonces era extraer todo el DNA de la papaya, fraccionarlo con una enzima. Pero aquí lo sorprendente de estos bancos, yo les comento, ese banco lo hice en el 1995, posiblemente algunos de ustedes todavía no nacían. Y yo lo hice en lugar de bacterias, lo hice en fagos. Entonces era algo impresionante porque los vectores que yo utilicé eran vectores de fagos, del bacteriofago, y simplemente de todo el genoma, que es el fago,
los vectores eran las partes externas, que son los brazos, y le quitaron toda la parte del centro, para que en la parte del centro estuviera solamente tu gen de interés. Y ya lo ligabas. Entonces tenías solamente los brazos externos del fago y en la parte de adentro tu gen de interés. Pero a mí lo sorprendente fue que yo tenía que formar un fago. Entonces, todas las compañías de biotecnología te venden lo que es el vector, o sea, los brazos externos, y tú nada más le insertas, te los venden, ahí está. Pero ya cuando tienes ligado los brazos con tu gen, ellos te dicen, ¿sabes? Ahora te vendemos lo que es el kit de empaquetamiento. ¿Y qué es eso? Pues ese kit es una solución de 5 o 10 microlitros, donde vienen algunas enzimas, algunas proteínas, algunos aminoácidos, para que tú nada más agregues tu ligación, se la mezcles a esa solución de empaquetamiento. Entonces con el DNA, es el que lleva la orden, todos esos componentes se empieza a formar tu fago. Y a mí se me hizo, les hablo del 95, se me hizo totalmente sorprendente esto, ¿no? Si es como puede ser posible que con los brazos, nada más con el gen que tú quieres, se va a formar un fago. ¿Y cómo demuestro que es un fago? Pues simplemente ya los dejas X tiempo, y como son bacteriófagos, pues tienes que ponerlo con bacterias. Entonces se hace una cama de puras bacterias de coli, le pones tus fagos, entonces los fagos empiezan a comer las bacterias, y te das cuenta que hiciste un fago, ¿no? Pero lo sorprendente, bueno, y todavía ya así toda la técnica y sé por qué, pero en ese tiempo se me hacía totalmente maravilloso que formaras algo in vitro, un fago, ¿no? Bueno, este es nada más como un comentario. Y generalmente los bancos genómicos se hacen en fagos, aunque aquí la imagen es en bacterias, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí podemos tener nuestros genes de interés, cortarlos con enzimas de restricción, pasarlo a un plásmido de clonación, o un plásmido de expresión, que ustedes ya lo conocen. El otro punto también, a partir de DNA genómico, pues podemos hacer PCRs. ¿Ya saben cuál es el fundamento de las PCRs? ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí? ¿En qué se basa? Es pues reproducir un segmento, un gen, muchísimas veces, miles de millones y millones de veces, cambiando las temperaturas, bueno, haciendo choque térmico y pues, con la TAC polimerasa. Sí, más o menos. Entonces, yo también del DNA genómico puedo extraer todo el DNA genómico, y amplificar un gen. Por ejemplo, lo vamos a ver en la práctica siguiente del laboratorio, pero aquí vamos a ver un ejemplo. Yo tengo un gen, esa es la secuencia de un gen, es de 1398 nucleótidos, pero a mí lo que me interesa es lo que está aquí, desde lo que está en azul hasta lo que está en azul. De este lado hasta este lado es lo que me interesa a mí, no me interesa la parte que esté en negro. Entonces, esta parte que me interesa es de 860 nucleótidos, y lo que está en azul son los oligos que yo voy a diseñar para que a partir de aquí y hasta acá, nada más se amplifique. No me interesa lo demás. Entonces, yo diseño mis oligos en azul, que también forman parte de esto, ¿no? De aquí hasta acá son los 860 nucleótidos. Entonces diseño de aquí para acá y hago mi PCR, como dijo Yariela, ¿verdad? Es mi DNA, lo desnaturalizo, se separan las dos hebras, un oligo se une aquí, el otro se une acá, y empieza la polimerización, ¿no? Entonces quiere decir que nada más esto es lo que yo voy a amplificar. Lo demás no, aunque yo tome todo el DNA genómico, como estoy utilizando ligos específicos,
para esta región, nada más eso es lo único que me va a amplificar, ¿sí? Entonces, como tengo un producto de PCR que yo lo voy a utilizar, pues lo tengo que clonar. Y recuerdan qué tipos de DNA polimerasa hay para que nos den productos de PCR. Unos que nos dejen en los extremos poliar y otros que nos dejen, ¿recuerdan? ¿Iban a dejar otras polimerasas? Sí, los rasurados, ¿no? Exacto. Rasurados no van a dejar poliar. Entonces eso va a depender de la enzima. Entonces vamos a suponer que yo tengo mi producto amplificado de PCR, que es de 860 pares de bases. Utilizo una TAC polimerasa que me deje residuos de poliar. Entonces yo lo quiero clonar porque lo quiero mandar secuenciar y lo voy a utilizar para hacer la expresión, para hacer el número de copias, para lo que sea, ¿no? Entonces ahora la pregunta, muchachos y muchachas, es ¿qué vector voy a utilizar para clonar mi producto de PCR? ¿Puede ser el PGM? ¿Por qué? Porque tiene, bueno, la P, bueno, la tiene para los residuos de poliar. Ok, exacto, ¿no? Entonces voy a hacer una ligación en el vector PGM-TIC, ¿sí? Porque ese vector está abierto y en los extremos va a tener, ¿sí?, la T, que es timina, que se va a pegar con las adeninas y va a quedar ligado en este sitio, ¿sale? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces en este esquema ya está ligado mi fragmento de PCR de 860 pares de bases. Ahora bien, si se fijan, la orientación de mi gen va hacia acá, porque eso indica esta flecha, ¿sale? Va hacia acá. Entonces, mi gen o producto de PCR va a estar entre estos sitios de restricción hacia acá y hacia este lado va a tener estos sitios. Por ejemplo, la pregunta aquí, ya lo vimos ayer, si yo corto con EcoR1, ¿sí puedo liberar mi fragmento? Sí. ¿Por qué? Porque el fragmento está rodeado por dos secuencias de EcoR1. Ok, ¿y qué otro fragmento de restricción se va a llevar mi gen? El SP1. Ok, si se dan cuenta, aquí hay un sitio EcoR1 y acá hay otro sitio EcoR1. Si yo corto con EcoR1, se va a liberar mi fragmento, me voy a llevar en esta parte el sitio SP1, ¿sale? A ver, si yo digo, yo lo quiero cortar con NCO1, ¿sí lo puedo liberar? Sí, también. ¿Sí? ¿Quién contestó? Fer Velasco. Fer. ¿Por qué Fer? Con NC1, NCO1. Sí, porque a partir del NCO1 hacia abajo está pues mi gen de interés y desde ahí puedes cortar y todos los que siguen hacia abajo son los que te vas a llevar, son los que vas a liberar. Ajá, aquí está NCO1, ¿sí? ¿Está bien, Fer, o no? Sí. Ok, yo lo corto. Y acá hay otro NCO1. No hay. Entonces, ¿puedes liberar tu fragmento con NCO1? Sí. ¿Sí lo puedes liberar? Sí, ¿no? A ver, por ejemplo, con EcoR1 sí lo puedo liberar.
Porque aquí hay uno de este lado y acá hay otro de este otro lado. Ah, ok, o sea, tiene que haber dos entre... Sí, Bueno, para que tú puedas sí. liberar tu fragmento, haz de cuenta tienes un círculo y lo cortas nada más con una enzima, con un tijerazo. Pero dentro de ese círculo hay un fragmento que tú quieres liberar. Si nada más le das uno, ¿qué es lo que pasa? Pues no se va a liberar, se va a quedar ahí porque no va a poder cortar todo el fragmento. Okay. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué harías? Agregar otra enzima de restricción igual a la que donde estoy cortando. Ok, entonces nada más, tienes así, tienes su círculo, que sería el plásmido. Si lo liberas con NC1, pues va a quedar así, ¿no? Nada más se abre. Y de este lado va a quedar tu fragmento, ¿sí? Pero no se libera totalmente. ¿Sale? Sí, porque Profe, ¿y no puede cortar con una diferente abajo? O sea, como para que queden los extremos cohesivos. Y ya nada más a la hora de como purificarlo así, lo corta como usted quiere. Ok, entonces sí, es lo que vamos a ver. Entonces aquí es donde ya empieza, o sea, ahora sí, ingeniería genética, que ustedes analicen. Una cosa es cortarlo, el vector, lo cortas con NC1 y lo haces lineal, no hay ningún problema, pero no liberas tu fragmento, ¿sí? Entonces, si yo les digo, puedes liberarlo, tu fragmento con NCO1, liberar el fragmento, no cortar el plásmido, sino liberar. Otra vez la pregunta, ¿sí lo pueden liberar con NC1? No. No. ¿Qué? Entonces, la otra pregunta es ¿por qué? Porque del otro lado no tenemos la NCO1. ¿De qué lado quedaría tu fragmento? ¿Para acá o para acá? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No lo entendí. Hacia abajo, ¿no? Porque aquí lo cortan. Aquí lo cortan. Y aquí va a quedar una parte de NC1 va a quedar hacia acá y otra parte de NC1 va a quedar hacia acá, hacia abajo. Entonces, hacia abajo de NC1 está su fragmento. ¿Sí se entendió? A ver, otro para que se entienda mejor. Si yo les pregunto, quiero que liberen el fragmento de PCR con la enzima BSTX1, ¿se puede liberar? BSTX1, aquí está. ¿Sí ven mi cursor? La pregunta es, ¿se puede liberar? ¿Se puede liberar? No. ¿Por qué no? Porque solo hay uno. Ok, ¿y de qué lado quedaría tu fragmento? Entonces, si no se puede liberar con BSTX1, ¿qué otra enzima utilizaría para que se libere? BSTZ1. ¿Cuál otro? Perdón. Ah, ¿este? BSTZ1. Ah, es este, ¿sí? O sea, en la posición 43 es este, ¿no? BSTZ1 pero a ver, sí, ¿fue con este que me comentaste? Sí. Y bueno, entonces tú tienes un corte primero con BSTX1 y dices que lo vas a cortar con BSTZ1. Y es cierto, ¿no? Se liberan. Pero hay otro sitio BSTZ1. Sí. ¿En qué posición? 77. Entonces, hay uno en la 77 y otro en la 43. Y otro en la 31. En la 31. No, ese, sí. Tiene 3.
Entonces, ¿tiene caso que utilices la BSTX1? No teniendo la BSTZ1, ¿no? Claro, nada más con esta, ¿no? BSTZ1 cortas aquí y cortas acá. Y luego cortas también acá. ¿Sí se entendió? Ahora bien, si cortan con BSTZ1, ¿cuántos fragmentos de restricción se va a llevar tu producto de PCR? 2. 2. A ver, vamos a contarlos. Si tú cortas aquí, hacia acá arriba te vas a llevar el sitio NOT, el sitio SAC y el sitio QR1. Si tienes hacia abajo, te vas a llevar el SP1, el QR1 y el NOT. Y aquí está. Entonces, en total, ¿cuántos sitios te vas a llevar? ¿7? Bueno, pues los contamos, ¿no? A ver, ¿7? quiero escuchar a todos. Creo que son 7. 1, Sí, creo que 2, son 7. 3, 4, 5, 6. Ay, ¿Sí? Son 6, porque ustedes cortaron con BSTZ1. ¿Qué pasa si te los llevas? Pues no pasa nada, simplemente agregaste más sitios. Solo son sitios, ¿no? O sea, no es como que algo realmente ahí presente. Es nada más como... ¿Que te afecte a tu proteína? No, son sitios de restricción y punto. No pasa nada. Pero también nos llevaríamos el que está entre el 31 y el 43, ¿no? El Sí, el NSO1. Entonces sí son 7, ¿no? A ver. Tú cortas aquí, ¿sale? Ajá. Y cortas aquí. ¿Y qué va a pasar con NC1? Pues también se pierde. Se pierde, entonces te lo vas a llevar aquí en todo esto. Ah, ok. No te lo llevas, se perdió. Se salió, Ok, son sí. 6 nucleótidos, entonces se perdió. ¿Sí se entiende? Ok, sí. Gracias. ¿Sí? A ver, entonces, ahí lo mismo. ¿Con qué otras dos enzimas pueden cortar? Bueno, con una sola enzima, ¿cómo pueden liberar su gen? Con una sola enzima. Por ejemplo, si yo utilizo el QR1, me llevo, si lo libero, ¿no? Porque hacia arriba hay EQR1 y hacia abajo hay EQR1 y solamente me llevo el sitio SP1. No hay ningún problema. Ahora la pregunta es, ¿con qué otra enzima pueden liberar su fragmento? Con NOT1. Con NOT1, hacia abajo hay NOT1, hacia arriba hay NOT1, ¿ok? ¿Qué fragmentos te vas a llevar? Perdón, ¿qué sitios de restricción te vas a llevar? Van a ser 4. ¿Cuál y cuál? SAC1, ECORI, SPI1. A ver, es EcoR1 porque porque recuerda que es la cepa R y la 1, ¿no? ECORI no existe, bueno, si se lee así porque es el número 1 romano, EcoR1, ¿vale? Entonces, de la parte de hacia abajo, ¿qué sitios de restricción te vas a llevar, Fer? Va a ser SAC1, bueno, SAC2, ECOR1, Ajá. SP1, ECOR1. Ajá. 4 Ah, entonces. ok. Y ahora, ¿con qué otra enzima, con qué otra más, una sola, puede liberar su fragmento? Profe, a mí me quedó duda de por qué de cortar de BSTZ1 no nos llevamos NSO1. O sea, ¿por qué fueron 6 sitios y no pusimos ese, el 37? Porque aquí tienes un sitio BST1, BSTZ1 y aquí tienes otro. Entonces, haz de cuenta que lo cortas con esta enzima, vas a cortar aquí y vas a cortar aquí. Entonces se libera este producto, este sitio. ¿Vale? Se libera, porque aquí tienes dos sitios juntitos, pero aparte la enzima reconoce este otro.
Ah, ok. ¿Sí? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Con qué otra enzima más? Con una sola enzima podemos liberar nuestro fragmento. ¿Son los únicos que hay? Creo que sí, creo que no hay más. Ok. Entonces, ojo, esto es bien importante que ustedes analicen sus vectores, los sitios de restricción y con qué enzimas los pueden cortar, porque a veces en los laboratorios ustedes dicen, voy a cortar con EcoR1 para liberarlo. Y está bien, porque te borras una enzima, pero lo quieres pasar a un vector de expresión, y si tiene EcoR1, esa sería la pregunta, ¿no? O depende del sentido, ¿sí? Entonces, hasta ahorita está bien lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo liberar un fragmento en un vector? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, dígame. Es liberar el fragmento del vector, ¿verdad? Sí. No, lo que pasa es que le iba a preguntar, por ejemplo, qué pasaba si había dos sitios de restricción, pero quedaban por arriba. O sea, sí se iba, pues no iba a servir de nada, olvídalo. Preguntaba. Ajá. Ok, bien. ¿Sale? Sí. Perdón, tengo una duda. Es que no me quedó muy claro. Cuando dicen que un vector está abierto, ¿es porque literal, por ejemplo, en ese fragmento azul no hay nada? Por ejemplo, el PGMTIC es un vector que está abierto. Ajá. Aquí está abierto para que tú puedas insertar tu fragmento de PCR o... Sí, de PCR, estos son para PCR, ¿no? Sí. Ese está abierto. ¿Por qué crees que no está pegado? Porque si estuviera... ¿Sí, dime? Pero por las timinas que tiene, o sea, para que... Claro, porque entonces no sería un vector para productos de PCR, porque tú tendrías que abrirlo con cualquier enzima para poder ligar tu fragmento y que tu fragmento tuviera a los extremos sitios de restricción que serán compatibles. Entonces, por eso está abierto. ¿Sí? Ah, ok. No, sí, ya. ¿Sale? Sí. Y perdón, otra pregunta. Entonces, por ejemplo, cuando... ¿Cómo se decía que se cortaba el fragmentito? Bueno, cuando lo cortamos... ¿Se libera? Sí, cuando lo liberamos. No sé, pues se van a perder esos extremos de timina, ¿no? No, porque ya están aquí. O sea, es lo que hace que se ligue tu fragmento de PCR, que se ligue aquí. Aquí tienes una T, acá una A y acá. Y aquí lo ligas, es lo que, digamos que es como el adhesivo, ¿no? Como el pegamento. Y ahí va a quedar. Ok, sí, ya. No sé. Sí, gracias. Ok. A ver. Entonces, ya ven aquí, ese es nuestro producto de PCR, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando nuestro producto de PCR tiene extremos rasurados? ¿Qué vamos a utilizar ahí? Tenemos ya la ligasa. Ahora sí, ¿qué vector? ¿Vamos a utilizar el PGMTIC? Es la pregunta. No. ¿Por qué? Porque ese es para terminación de polias. Como es rasurado, pues no. ¿Y qué tipo de vectores vas a utilizar? Dame un ejemplo que los que hemos visto. ¿Qué vector? Ay, no me acuerdo. Pues ahí tienes, les mandé todo, ¿no? Y les dije que ibas a utilizar los vectores. ¿Ya los bajaron? ¿El blunt? Sí, ese es el blunt, sí. ¿Pero cuál? Hay dos. El primero. ¿Y cuál es el primero? Ok. Bueno, ok. Es un blunt, ¿no? Entonces, en este caso, hay otro, es el PET. Este es para un producto de PCR. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya no tiene las A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene extremos totalmente rasurados y aquí la cuestión es nada más ligarlo. Y tiene sitio de restricción en ambos lados.
Y es lo mismo que podemos hacer. ¿Cómo podemos liberar el inserto? Pues buscando enzimas en ambos lados. ¿Sí se entendió la diferencia entre ambos? Y aquí quedaría nuestro producto de PCR, ¿no? Bueno, se ve muy borroso. No sé si sea yo, ustedes lo pueden ver bien. Los sitios. Sí, sí se ve. Bueno, no se ven las letritas de los Por sitios. ejemplo, este parece que es EQR1 y EQR1 se puede liberar con EQR1. ¿Sale? A ver, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Que eso es muy importante, ¿eh? Vamos a trabajar casi todo el semestre con esto. Profe, ¿Sí? ¿cómo sabe elegir el vector? Bueno, el vector, mira, eso va a depender en el laboratorio donde estés trabajando. Por ejemplo, en mi laboratorio, nosotros utilizamos para productos de PCR lo que es el PG, el TIC, porque hay dos, el PG nada más o el PG TIC. Nosotros utilizamos el PG-MNISI cuando estamos haciendo PCRs porque es muy sencillo de poder ligar. Ahora, si queremos pasar a un vector de expresión y utilizamos, porque vamos a pasar del PCR-ISI, lo pasamos a otro vector de clonación, donde haya más sitios de restricción, y luego de allí lo pasamos a un vector de expresión, que nosotros en el laboratorio utilizamos el P32 o el PBAR, son los que utilizamos y son los que me han gustado para la expresión. Entonces, si en un laboratorio, por ejemplo, a muchos no les gusta el PG, por ejemplo, les gusta mucho otro que se llama el PCR topo, que también sirve para, tiene polial, pues ellos utilizan el PCR topo, ¿no? Y eso va a depender el vectores que haya tú en el laboratorio donde estés trabajando, ¿sí? No es como de ley que digas, utiliza el PG, ¿no? Bueno, si tienes para PCRs del ataque te deje poliar, pues lo más sencillo es que tú selecciones un vector que tenga sitios T, y hay un montón de vectores, y eso va a depender el que tenga tu laboratorio. ¿Sí? ¿Sí era la respuesta? Sí. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿Ya no hay dudas? Bien. Esto se traba. Bueno, esa es la primera parte. ¿Qué pasa cuando hacemos RNA? Cuando queremos utilizar el mensajero directamente, que es lo que más se utiliza para proteínas recombinantes que se manejen o para hacer plantas transgénicas o todo lo demás. Es mejor utilizar lo que es el RNA mensajero, que directamente codifica para la proteína porque no tiene intrones. Y a veces los intrones, por ejemplo en bacterias que no tienen intrones, no los puede reconocer. Entonces es recomendable cuando hacemos transformación en bacterias que utilizar secuencias que no tengan intrones. Entonces, pues ya saben cómo se hace una librería de cDNA. ¿Sí vieron esto, verdad? La librería de cDNA. ¿O no las vieron? ¿O no se Como acuerdan? definición, bueno, lo vimos casi que como definición, así el proceso que yo recuerde, no. Ok, entonces para hacer una librería de cDNA, ustedes, por ejemplo, si es de una planta, dicen voy a hacer una librería de cDNA, pero de la hoja. Las librerías de cDNA es muy diferente a los bancos genómicos, porque la librería de cDNA, ustedes van a seleccionar el órgano, solamente vamos a suponer que es una planta. Si quiero hacer una librería de la hoja, entonces nada más va a ser específico de hoja, pero de los genes que se están expresando en la hoja. Por eso son los RNA mensajeros que se extraen. Se extrae el RNA mensajero
Ustedes saben que con la transcriptasa reversa, ese RNA se convierte en DNA, se conoce como cDNA. Tienen su DNA y se lo insertan en vectores y luego los vectores o plásmidos los pasan a bacterias y ya tienen todos los mensajeros, los RNA mensajeros que codifican para proteínas que nada más se están expresando en la hoja, ¿sí? O sea, no es todo el genoma, sino solamente los RNA mensajeros que se expresan solamente en hoja. Si ustedes quieren hacer una librería de cDNA, pero de raíz, entonces van a extraer todo el RNA de raíz, ¿sí? Y lo van a hacer, el RNA mensajero lo pasan a cDNA, el cDNA que ya es DNA lo ligan a un vector y aquí lo pasan a la bacteria y ya tienen su librería. Pero ahora también las librerías de cDNA son muy importantes. Vamos a suponer que quiera analizar hacer una librería de cDNA, pero de hoja. Pero ahora de las hojas cuando son estresadas. Estresadas, vamos a decir que están bajo estrés por sequía. Entonces dejan secar las hojas y extraen el RNA de esas hojas que están estresadas con sequía. Entonces se van a encender unos genes diferentes a una hoja que normal, en condiciones normales. Entonces van a haber otros genes que se van a expresar bajo esa condición. Entonces para eso nos sirve la librería de cDNA. Por ejemplo, en la siguiente, con animales de algún tejido, por ejemplo, en un hígado normal, pueden hacer su librería de cDNA, de mensajero, qué es lo que pasa en el hígado bajo condiciones normales. Pero si quieren ver qué RNAs mensajeros se expresan o qué genes se expresan cuando ese hígado tiene cirrosis, se induce con cirrosis, extraen el RNA y se van a expresar otros genes. ¿Sí me explico? ¿Sí me entendieron para qué son las librerías de cDNA? Sí, es como para sacar justamente los genes que son expresados en un momento específico, ¿no? Claro, claro, sí, de eso se trata, ¿no? Entonces tú ya nada más, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos un proyecto de un chavo de doctorado que a ver si luego lo invito a que les dé una plática. Está trabajando con genes de maduración de guayaba. Entonces él está analizando los genes que se expresan en el fruto verde y en el fruto maduro. ¿Y para qué lo hacemos? Simplemente para ver si podemos manipular el proceso de maduración de guayaba, porque saben que la guayaba se madura de volada. Entonces queremos ver cuáles genes se expresan en el fruto maduro, en el fruto verde, perdón, y eso nos daría una idea de poder manipularlo genéticamente, ¿no? Sino buscar alternativas como nuevos empaques, atmósferas controladas, todo este rollo, ¿no? Pero él no está haciendo librerías de cDNA, sino es una técnica más avanzada que se conoce como microRNAs. O sea, él extrae todo el RNA y hay, sí saben que ya no es como antes, ¿no? De cuántos tipos de RNA hay. Decíamos en la primaria hace años, el mensajero, la transferencia y el ribosomal. Ahora no, ahora ya se ha visto que hay un montón, ¿no? El RNA mensajero, el ribosomal, de transferencia, microRNA, el de interferencia, pequeños RNA mensajeros, hay un montón. Entonces, esa definición de que solamente hay 3 tipos de RNA ya quedó totalmente obsoleta, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo este chavo, buscando pequeños microRNAs entre 15 a 25 nucleótidos que son los responsables de unirse a los mensajeros y que se expresen. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, ¿sí? ¿Se puede hacer eso, por ejemplo, con... O sea, bueno, pensé en la adrenalina. ¿Es eso lo que se hace para extraerla? Como cuando hacen las inyecciones de adrenalina. Bueno, no, la adrenalina ya es ya lo puede hacer sintético. Es derivado de un aminoácido.
Y por Entonces, ejemplo la dopamina o cosas así. la dopamina sí también es un derivado de un aminoácido sintético. Entonces, eso ya lo hace en el laboratorio, pero a nivel químico. ¿Sí eso te refieres? Sí, sí, no está bien. O sea, por ejemplo, yo me imaginaba que si ponías, no sé, a un animalito y le dabas como un estímulo que pudieras precisamente hacer eso, ¿no? Como que sacar esas células que están expresando ese como estímulo y de ahí sacar la sustancia, pero pues si sale de algo químico y de un aminoácido, pues ya para qué. Sí, porque es más fácil. No, es que así como tú lo planteas, para este proceso no es lo adecuado, pero puede ser para otro tipo de proteínas. Eso sí estaría muy bien. Pero, por ejemplo, la adrenalina, la dopamina, que son moléculas pequeñas, ya se sintetizan, las mandas a hacer y no hay bronca. Por ejemplo, ahora está de moda hacer fármacos, una técnica química, no recuerdo cómo se llama. Hagan de cuenta, identificamos metabolitos secundarios de plantas, hacemos todo por HPLC, cromatografías y todo ese rollo, y al final nos da una nueva estructura química. Entonces, como ustedes, no sé si hayan escuchado que muchos metabolitos tienen efectos benéficos en la salud humana y a veces muchos metabolitos ayudan o se cree que pueda ayudar al tratamiento, por ejemplo, contra el cáncer. Entonces, ahora lo que se hace, por ahí también tenemos un proyecto que lo vamos a iniciar, es identificar esos metabolitos secundarios de plantas. Ya cuando tienen la estructura, ya la manda a sintetizar. Entonces, tú analizas ahora con células cancerosas si tiene ese efecto, para que no se estén multiplicando. Pero hasta ahí no llegan, sino que ahora, no recuerdo el nombre de la técnica, tú le dices a una persona encargada, un químico, yo tengo contactos en la metropolitana de Xochimilco, México. Hay un cuate que hace este tipo de reacciones. Toma el compuesto químico que yo le doy y sobre ese compuesto químico simplemente cambia de lugar los compuestos y te va a dar 5 o 7 compuestos con los mismos elementos pero en diferente posición. Entonces agarras cada uno de estos 7 y los vas a calar contra las células cancerosas. Entonces ya es otra manera de que se está diseñando fármacos y eso es lo que está ahorita de moda, ¿no? Como ven, interesante, ¿no? ¿Vale? Entonces, volviendo a esto, ya nos fuimos, pero de eso se trata. El otro es genes sintéticos, modificados, copias de genes o fragmentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo esa secuencia, no sé si se vea muy bien. La secuencia está en azul, hay 2 fragmentos en azul y todo lo demás está en negro. A mí lo que me interesa es lo que está en azul, nada más, porque yo sé, vamos a suponer que esta parte codifica para un fragmento que sea una celulosa y esta otra parte es un fragmento que va a degradar celulosa. Es algo hipotético, ¿no? Está dentro de todo esto. Pero si yo empiezo a amplificar de aquí hasta acá, a lo mejor lo que está aquí adentro no me sirve, me va a hacer estorbo y todo me va a hacer estorbo. Yo lo que quiero nada más es lo que está en azul, nada más, es lo que está en azul. Entonces, la pregunta, ya desde ahorita, muchachos y muchachas, quiero que ya vayan pensando como biotecnólogos en ingeniería genética. Quiero que ya echen volar su imaginación, eso se trata. La pregunta es, ¿cómo le haría para tener esos 2 fragmentos juntos? Sin que esté, me refiero a esto de azul, nada más a lo de azul, que esté primero luego que esté este otro. O sea, quitar esto y quitar lo que esté negro. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían ustedes? Pues tal vez primero los liberaría, pero cortaría
en cada uno de los extremos con una enzima de restricción que no sea raso, o sea, que tenga extremos cohesivos y que se pudiera unir. Ok, pero si no tiene sitios de restricción aquí para que lo cortes, si no tiene acá, o a lo mejor el sitio que vas a utilizar, te lo va a cortar aquí, te lo va a cortar aquí, te lo va a cortar aquí, o te lo va a cortar acá. A ver, no se espera. A ver, quiero que todos también participen. ¿Cómo le harían? Con una PCR se amplifica, que se salga solo el fragmento que tú quieres. Ajá, ¿quién dijo eso? ¿Ahora? Ujú. Sí. A ver, ¿y cómo se hizo? Pues se va haciendo como copias y copias y copias hasta que el tamaño del gen sea, o sea, bueno, hasta que lo que obtengas sea solo el gen. Ok, pues si ven, aquí dice, ¿no? Se hace una PCR para ambos fragmentos, se clonan por separado y luego se unen. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? Pues sería hacer los primers, ¿no? O sea, como Sí. primer Sí, para el ¿verdad? y otro para el de abajo. Ok, entonces haría un oligo. ¿Sí? Bueno, Aquí. 4. O sea, Exacto, ¿no? Haría un oligo de aquí y otro de acá, ¿no? El forward y el reverse, solamente para eso. Y nada más me va a amplificar eso. ¿Y qué haría con este fragmento? ¿Ahora qué haría? Ya lo amplifiqué y ¿ahora qué hago? Se unen por restricción ¿A dónde? al otro que también vamos a amplificar. Sí, pero ¿cómo lo unes? O sea, no lo puedes unir PCR por restricción al otro. ¿Qué es lo que hemos visto anteriormente? Yo lo mandaría a hacer un poquito más sobrado, o sea, como me extendería un poquito para hacerlo con enzimas de restricción. Ok, a ver, esa es una alternativa. Pero lo que hemos visto hasta ahorita, hoy en la clase, ¿qué se les ocurre? Con un plásmido. Ok, ¿y qué plásmido lo clonarías si es un producto de PCR? En una Blunt, pues en el PCR Blunt o en el Pellet Blunt. Ok, ¿o qué otra alternativa? Si te deja puliar, Pues en el PG. ok, entonces tú lo que haces, ya lo tienes por PCR, lo clonas en el PG, entonces ya lo tienes, tu fragmento por un lado. ¿Y qué pasa con este otro? Pues igual, diseñan oligos de aquí hasta aquí, que es el forward, diseñan oligos de aquí a acá, que es el reverse, lo amplifican y van a tener el otro fragmento amplificado. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues se va a ligar, en este caso vamos a trabajar con el PGTI, ¿no? Ahí lo clonamos y le llamamos PCR1 y PCR2. ¿Sí, hasta ahí? ¿Todos vamos? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo se entendió? Sí, yo, profe, una Sí. duda. Hay un tipo de PCR, creo que era como PCR anidada. Ajá. Entonces, no sé si en este caso se tenga que hacer una PCR anidada, porque ahí se hacen 2 PCRs como para cada fragmento. Y Ajá. luego ya se utilizan los primers que dice, así como al exterior, o sea, como externos, internos, y ya por eso, y ya después se unen. Sí, el PCR anidado es que tú haces cuatro oligonucleótidos. Puede ser uno que va desde acá hasta acá y te va a amplificar todo esto. Pero luego tú vas a tomar oligos internos. ¿Cómo le haces? O sea, no puedes utilizar la PCR anidada porque utilizarías un oligo, por ejemplo, que te dé de aquí o que te dé de acá, pero te vas a llevar todo esto. Entonces, el PCR anidado no sería conveniente para esta situación. Así que la idea no está mal, al menos que tú quisieras esta parte, lo que esté negro, que tú la quisieras, sí puedes hacer la PCR anidada, porque tendrías oligos de aquí y de acá, luego internos que te hagan todo esto. ¿Sí me expliqué, Fer? Sí, profe, gracias. Ok, entonces
Entonces, vamos, la técnica sería la siguiente, ¿no? Bueno, hay muchas opciones, pero esta es una. Yo clono mi primer producto de PCR, o sea, el primero, pero recuerden, la dirección es hacia acá, que es 5' a 3', y luego el siguiente es 5' a 3', ¿no? Pero si yo lo clono en el PCR, puede quedar en la dirección 5' a 3', o puede quedar de 3' a 5', puede quedar en sentido o en antisentido. ¿Están de acuerdo? Porque lo cloné aquí. Entonces, como los extremos tiene A, puede quedar como está sin sentido o puede quedar en antisentido. Porque aquí tiene A y aquí tiene A, aquí tiene T y aquí tiene T. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Vale, entonces vamos a suponer que mi fragmento de PCR quedó en sentido. Si ven, aquí está la flechita, va hacia acá, entonces quedó en sentido. ¿Vale? Es mi PCR1. ¿Qué pasa con mi PCR2? Pues también el fragmento lo clono, vamos a suponer que esté en sentido. Esté así, váyase acá. Y ese sería mi PCR2. Entonces ahora yo quiero unirlos, los quiero unir. A mí se me ocurre utilizar el plásmido Blue Script, este que está acá. ¿Sale? Y quiero juntar los dos. Primero este y después este. Porque primero va el 1, después el 2. ¿Sí? Bueno, así los definimos anteriormente. Yo los quiero unir y para eso voy a cortar y voy a pegar, voy a cortar y voy a pegar. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Y voy a utilizar el Blue Script, este que está aquí. Primero voy a pegar el PCR1, luego voy a unir el PCR2 y de esa manera ya tengo mis dos fragmentos juntos. ¿Sí se entiende? Profe. Sí. A ver, dime. Perdón. O sea, se extrañó, pero entonces son por separados y después ya se pasa a otro plásmido. Sí, para que tú los juntes, ¿no? Para que queden juntos tus dos fragmentos. Ok. Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, hay muchas estrategias. Vamos a ver esta. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar el Blue Script. Y ese es mi mapa. ¿Sale? Y el Blue Script me dice que la orientación va hacia acá. ¿Sale? Va hacia acá. ¿Sí ve mi cursor? Va hacia acá. Entonces, ¿cuál es la primera enzima de restricción o el sitio de restricción que tiene mi vector? ¿Cuál es el primero y cuál es el último en este sentido? ¿Cuál es la primera enzima que tengo? En el vector Blue Script. BSSH. BSSH, ¿dónde sacaste eso? No, a ver, aquí, en esta imagen. En la imagen, es que no, ¿LAC? ¿O qué dice? Bueno, ese es el promotor LAC. Ya. Y luego aquí tiene MCS. ¿Recuerdan? Son siglas en inglés. ¿Qué significa MCS? Multiple Cloning Site. Ok. Y ese sitio de restricción, ¿cuál es la primera enzima que aparece? Hacia acá. SAC1. SAC1. ¿Y cuál es la última? KPN1. KPN1. Entonces, y acá lo vemos, ¿no? ¿Sí, ¿se ve mi cursor acá de este lado? Sí. Entonces, quiere decir, como va en sentido, aquí es donde voy a unir mi primer fragmento, que sería el PCR1. Y entonces tengo los sitios, el primer sitio de restricción es SAC1, SAC2, BCT, NOD, XBA, SP y todo. ¿Sale? Entonces yo quiero pegar este fragmento primeramente acá. Y luego, ya que pegue mi fragmento acá, yo puedo cortar el PCR2 y unirlo al fragmento 1. Es cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. No hay de otra. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es,
¿con qué enzimas de restricción pueden cortar el fragmento 1 y pegarlo en la primera posición o en la posición cercana acá, ¿no? Que sería esto. Y que vaya en sentido, que vaya en sentido. Con NOT 1, creo, no alcanzó a ver bien. A ver, pues la idea es que, a ver, sí está, ahorita vamos a verlo. Miren, la idea es que ustedes tengan a la mano los vectores que yo les di, para que lo puedan analizar. Ya posiblemente mi pantalla yo lo veo bien, pero a lo mejor ustedes están más chica y no alcanzan a ver muy bien los sitios de restricción. Entonces es conveniente que ustedes tengan a la mano sus vectores para que vayan viendo cómo pueden cortar y cómo pueden pegar. Como yo no los puedo ver, bueno, que lo ideal sería que todos tuvieran su cámara encendida y que me enseñaran sus vectores y así poder trabajar, porque si nada más estamos trabajando solamente con la pantalla, va a estar muy complicado que se aprenda así a distancia. Entonces, yo necesito que para la próxima clase, si pueden, y es mejor que los tengan impresos, los vectores, y así los pueden ir analizando. Yo sí trabajo mejor, pero si ustedes trabajan partiendo su computadora y viendo un vector y otro, por mí no hay bronca, pero desde hoy en adelante es necesario que tengan todos los vectores a la mano, Así que tienen chance de buscar sus vectores y ustedes analizarlos allí, no, porque si se dan cuenta, posiblemente no vean bien los sitios, o no sé si todos los puedan ver bien, los de aquí de esta figura, si los pueden ver bien los sitios. ¿Están en pantalla? ¿Sí los pueden ver bien? Bueno, yo sí los veo. Entonces, Sí, se ve pequeño, pero sí. los que usted mandó o los que nosotros propusimos. Los que yo envié, todos, ¿no? Y los que vayan saliendo, pues todos, ¿no? Porque son los que vamos a utilizar, por lo menos esos vectores para esta unidad. Ya después en unidad 2 les daré otros vectores, unidad 3 otros vectores, unidad 4 otros vectores, ¿no? Y los que vayan saliendo, ¿no? Los que consultemos en las páginas de internet, ¿sale? A ver, entonces, sin perdernos, retomando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que alguien me conteste. Voy al azar. Cristal Puentes, ¿sí estás, Cristal? No está Cristal. Hola, Cristal. ¿Qué vamos a hacer, Cristal? Pues vamos a tratar de cortar nuestro gen de interés. Ajá. Para poder pegarlo en el vector y combinarlo con el otro. Ok. ¿Y cuál sería tu estrategia, Cristal? Mi estrategia. Sí. ¿Pero me puedo ir a cerrar una llave? Es que se está tirando el agua. ¿Estás en clase, Cristal? Es que estamos en clase, muchachos. Bueno, ok. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Sí se entiende? A ver, aquí lo estoy haciendo. Natalie, ¿está Natalie? Miriam. No. Miriam, Natalie, ¿no está? Ok, Natalia Guadalupe. Sí, soy yo. Ok, sí, ya te vi. ¿Cuál sería tu estrategia, Nati? Pues
buscar pues las mismas enzimas. O sea, por ejemplo, del PCR1, pues buscar una enzima que esté abajo de mi gen en el extremo 5', y igual que, pues sí, que me dé espacio para poner el gen en el plásmido P plus grip. No sé cómo explicarme. Sí, plus grip, sí, está bien. Y luego, pues, buscar una enzima que esté en el otro extremo 3', y igual uno que esté al lado 3' del Bruce Creek para insertar mi gen ahí. O sea, buscar la misma enzima de un lado y del otro. Tanto el PGEM como el P Bruce Creek. Ajá. Y luego, pues, igual hacer lo mismo con el PGEM, con el PCR2. Ok, bien, exacto, Nati. Gracias, sí. Eso es, ¿no? Entonces vamos a empezar. La primera que tenemos es SAC de este lado, ¿sí? Y de 5', entonces, como dijo su compañera, necesitamos una enzima de este lado, para que vaya en sentido nuestro gen. Entonces, ¿qué enzima está aquí? Tenemos SAC, ¿sale? De este lado tenemos SAC. Si me dicen que sí, díganme en qué posición tenemos SAC. SAC 1, perdón. Sí, En el 109. Ok, entonces podemos cortar con SAC. Pero se libera nuestro fragmento con SAC 1. No. Entonces vamos a buscar otra enzima, por ejemplo, SAC 2. Aquí está SAC 2, pero ahora vamos a buscar de este otro lado a ver si tiene SAC 2. ¿Sí tiene SAC 2 de este lado? Sí, pero del 5' no. No, el 5', exacto, es mejor, ¿no? No tiene el 5', entonces cortamos con SAC 1, cortamos con SAC 2, y va a quedar el 5', va a quedar aquí el SAC 1, y el 3' va a quedar el SAC 2. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Vale? Y ahora aquí. Sección se quedó hacia el extremo 3' nuestro gen. Bueno, se quedó con ND1, SAL, BCT, BCTZ1, NOT, EQR1 y SP1, que van a quedar, se van a adicionar esos sitios acá. Y al 3', ¿cuál es más? Solamente EQR1. ¿Sí? Entonces, ya corté mi fragmento y lo voy a pegar acá. Entonces quedó en el sitio SAC, y en el sitio SAC 1 y en el sitio SAC 2, porque lo corté aquí y aquí. Y si está en sentido, ¿cierto? Ay, no le entendí, profe. Sí, profe, una pregunta. Sí. Bueno, dijo que se pegaban esos sitios de restricción acá entre el SAC 1 y SAC 2, pero que no más bien esos sitios se pierden ya. No, ¿por qué? Porque es como ¿Cuál es que se pierde, perdón? del PGM, del PCR1, perdón. ¿Del PGM sí? No, porque mira, a ver, aquí está SAC 1 en la 109, tú lo cortas, ¿sale? Pero esto está unido a tu producto de PCR, todo eso está unido. Y va a quedar en la posición 5', o sea, aquí van a estar esos sitios de restricción, y aquí está el sitio SAC, el SAC 1. Si tú cortas con SAC 2, el único sitio que se va a quedar en el 3' es el QR1, porque nada más cortaste aquí. Entonces, esos sitios están unidos a tu producto de PCR, que eso no se pierde. ¿Sí? ¿Sí se entendió, segura? ¿Sí se entendió? Con el de arriba sí, el de 5', no, pero... O sea... Mira, es lo mismo, tú corta de aquí, córtalo, saca uno, simplemente te va a quedar hacia este lado, te va a quedar BSTX1 y esto. Sí. Y
y hacia acá te va a quedar todo lo demás. Ah, ok. Pero si utilizas SAC2, lo vas a liberar completamente, porque tiene SAC2, SAC2 y SAC1. Y es lo que se quedó de SAC1 hacia acá, está todo esto. Y luego de SAC2 hacia acá, te va a quedar SAC2 y EQR1. Sí. Sí, ya, porque supone que, digamos, el producto de PCR está en lo azulito, ¿no? De ahí, de... Ajá, sí. Oh, ya, no, sí, ya entendí. ¿Sí se entendió? ¿Los demás se entendieron? Sí. Sí. Ok. Ahora, ya tengo pegado mi primer fragmento, que es el que me interesa. ¿Cómo le hago para unir el fragmento 2? De la misma Pues manera, hacemos... ¿no? Similar. Bueno, sí, pero dígame cómo, ¿no? Dígame cómo. Si es la misma manera, Por pero ejemplo, ¿qué la B, más? A ver, dime, ¿sí? la BSTX1, A ver, Jesús, ¿cómo sería tu estrategia? de la PCR2, cortar primero con BSTX1, que está en la 118, posición 118, Ajá, lo cortas y acá en el plus script, ¿dónde está? enseguidita de la flecha azul. Ok, aquí hay un sitio, que es el siguiente, lo cortas, exacto, lo cortas con este, ajá, y luego, Bueno, ahí tengo dudas, porque por ejemplo podría usar NOT1, pero el problema es que me cortaría también por dentro, ¿no? Del PCR2. sí, te cortaría aquí uno y te cortaría aquí dos. Entonces, ahorita sigo buscando cuál usar de ese lado, del lado Sí. 3'. Ahorita le digo. Ok, ¿alguien más? Bueno, ya su compañero ya buscó una enzima, como un sitio. ¿Alguien más? Porque con BST, la que sigue es BSTX1, y ahí está, ¿no? ¿Y cuál es la otra? ¿Con qué lo vamos a liberar? Me parece que es hasta la APA 1, Con APA1, creo. esta que está hasta acá. Ajá. ¿Y hasta dónde estaría? Hasta en la siguiente línea de arriba. ¿Hasta acá? Ajá. Creo que sí. Ok, No estoy segura. ok, a ver. Vamos a hacerlo fácil, ¿no? Si tienes EQR1 aquí, ¿lo puedes cortar con EQR1? Sí, ¿no? Cortarías EQR1 y EQR1. Si ven, aquí tienes arriba y abajo tienes EQR1. Puedes cortar con EQR1 aquí. Si lo puedes insertar. ¿Sí está bien? Pero no hay riesgo de que quede volteado. Exacto, eso es. Eso es. Volteado no se llama. Más. Antisentido. ¿En qué? Antisentido. Si por ese riesgo, entonces tú no quieres que sea en antisentido porque te da otro producto. Exacto, bien. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? ¿Y se entendió por qué no lo cortamos con EQR1? Corremos el riesgo de que quede en antisentido o en sentido. ¿Alguien más? No entendí. ¿Quién lo entendió? Yo, Cindy. ¿Qué lo entendiste, Cindy? ¿Por qué quedaría en antisentido si se corta con EQR1? Ok, mira, es que tú aquí tienes, como tienes un producto de PCR, y tienes timinas aquí en tu vector, y acá tienes adeninas. Entonces, como son complementarias, adenina con timina, aquí entró el sentido, pero acá también tiene adeninas y acá tiene adeninas. Y puede quedar en antisentido porque recuerda que el complementario con A es T, A y T, A y T. Entonces, si tú lo ligas en el PGMT Easy, puede ser que te quede así la dirección de tu PCR, o puede ser que esté al revés, de 3' a 5'. Ok. ¿Sí, segura?
¿Y por qué eso solo pasa con EcoR1 y no con las demás? A ver, por ejemplo, porque tienes aquí un sitio EcoR1 y acá tienes otro. Ah, claro. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría tú misma, Cindy, si cortas tu PCR del PG con NOT1? Porque aquí hay un NOT, aquí hay un sitio NOT. ¿Sí? Si lo cortas con NOT1, Pero tengo uno del otro lado, ¿sí? acá, en la posición 77 tienes un NOT. Ok. Y en la Bueno, posición yo pensaría que 43, porque... Ay. ¿Qué? y si hay uno en la posición 43, ¿no? Ah, sí, hay una en las 43 y otra en las 77, ok. Yo pensaría que cuando corto con NOT1, corto en donde está la guanina y me quedaría una citosina, y entonces ya no me queda la adenina como con la EcoR1. ¿No? No No, sé. yo no te entendí de la citosina con la guanina. Eso es lo que me hace sentido de que quedaría antisentido, porque cuando corto con EcoR1, en el donde tiene todas las letritas, corto en la guanina y me queda AATT. Entonces ahí sí podría quedar como antisentido porque además de mis A's, polias, tengo las A's de aquí. No, yo no te entendí, Cindy. Ay, es que así fue como yo entendí, pero entonces no, entonces está mal. Sí, a ver, yo creo que, a ver, No, porque el hecho de cortar con N o, bueno, no, uno, hace que ya no quede en antisentido. a ver, aquí, tú tienes tu PCR, ¿estamos de acuerdo? Sí, Y aquí 5' y acá 3'. De cualquier lado, de los dos lados te va a dejar adenina, cualquiera de los dos, 5' y 3'. ¿Sí? sí, ¿Estás hasta ahí? Vamos. sí. Si tú lo ligas en un vector como es el PGNT-ICI, aquí tiene timinas, que sería este y este. Entonces, tú lo pegas, pero puede ser que aquí esté el 5', que sería este, porque tiene una adenina, tiene una timina, 3' y 3'. Entonces quedaría en sentido, ¿sí? Sí. Pero como también el 3' tiene adenina y el 5' tiene adenina, pues el 3' puede estar aquí y el 5' puede estar acá. Es que eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué el hecho de cortarlo con EcoR1 hace que sea más, o sea, como que tenga más probabilidad de quedar antisentido. Porque es la misma enzima, córtalo con EcoR1, ¿sí? Pero tú no sabes si está, si lo cortas con EcoR1, pues es lo mismo que si tuviera, bueno, no es lo mismo, es parecido si tuviera A y A. Entonces puede quedar en sentido o puede estar en antisentido, porque estás utilizando la misma enzima. Pero no pasa lo mismo si corto con NOT1 y NOT1, digo, es la misma enzima, ¿no? Pues sí, corres el riesgo de que esté en sentido o en antisentido. Si cortas siempre con la misma enzima, corres el riesgo de que esté en sentido o en antisentido. Eso es lo que pasaría, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿no sería mejor hacer una PCR de uno de los dos fragmentos que se quieren y luego hacer una recombinación homóloga para no hacer tantos cortes y después ya meter todo ese fragmento junto en un plásmido? Una recombinación homóloga. Pero ¿cómo haría la recombinación homóloga? Pues buscando primers que se peguen en uno de los dos fragmentos del gen que quiere y ya después se pegan, o sea, de un gen, de la parte del gen que usted quiera. Sé a dónde vas, pero a ver, vamos por partes, eso también lo vamos a ver. Pero ahora lo que quiero es ahorita con lo que tienes aquí, ¿cómo le haría?
O sea, Tengo, sí, dime. tengo una idea, no sé, bueno, no sé si está bien, todavía no la acabo. Ajá. Pero, por ejemplo, yo lo que haría mejor sería cortar, o sea, separar el fragmento de la PCR2, con el CPU1 por debajo, o el CO1 por arriba, porque eso se repite. Y la secuencia de nuevo plasmid tiene liberar ese secuencia. SP1 aquí y está Y SP1 arriba aquí. NF1. No, ahí no está. Aquí está SP1, lo cortas aquí, lo cortas acá. ¿Sí? Ujú. ¿Y de arriba? S1. Ok, y acá tienes NS1. No, es que mi idea no era meterlo directo ahí, sino era combinar el del PCR2 con el de PCR1 antes de Ok. llevarlo al nuevo vector, a la expresión. Ajá. Porque así ya evitaríamos cortar mucho. Ok, ok. Entonces, tú tienes aquí el 1. Ajá. Al 1, como solo por arriba está en ese 1, o sea, no está por debajo, solo corto una vez. Ajá. Como el del PCR2, bueno, no sé qué era porque quedaría en el... No, olvídelo, está mal. A ver, sí, lo que quiero es que decidan estrategias, pero nada más de este ejemplo. Hay muchas, comentaba su compañera, que puede ser recombinación homóloga, pero no aplica recombinación homóloga. Ese es otro rollo. Hay varias alternativas, vamos a ver otros vectores, pero yo lo que quiero es que desde ahorita ustedes analicen todo ese rollo, cómo está. A ver, más si se puede o no se puede. Yo digo que sí, pero no sé cómo. Pues ahí búscalo los sitios. Ya vimos que sí tiene un BSTX1, ¿no? El otro, su compañera también lo dijo. Fue, ay, Natalie Guadalupe. A ver, la estrategia, ¿nos puedes repetir tu otra estrategia, Natalie Guadalupe? Pues, no sé, ¿cuál? Me perdí. Sí. Pero no, dije, al último dije que la enzima APA1, que es la única que encontré, Ajá. y ya. Ok. Y esa sería la... O sea, la misma enzima que dijo Alex que me perdí, la BSTX1, Ajá. y pues hasta APA1, que no encontré otra. Entonces aquí sí tenemos BCTX1, ¿no? Y aquí está BCTX1, ¿sale? Y acá arriba está APA1 y acá está APA1. Entonces, si cortamos nuestro vector con BCTX1 y con APA1, todo esto que está en medio de estas dos enzimas se va a liberar, se va a salir y deja ahí ese hueco. Y entonces, simplemente nosotros cortamos después nuestro vector con BCTX1 y con APA1. Lo ligamos 3' aquí, que va a quedar, y ese va a estar unido a nuestro vector, nuestro plasmid, digo, nuestro fragmento. Y estarían unidos de esta manera. ¿Sí? Pero, sí. Pero no pasa algo malo porque se corta la región esa de KS primer, o sea, no pasa, no se afecta porque cortamos todo esto. KS primer site. No, eso no afecta al vector. ¿Hasta dónde termina? Sí, hasta dónde no, porque termina aquí sitio de programación múltiple. ese branding prime es para que es una región que utilizan para secuenciar. Sí, pero tú acá tienes otro prime para secuenciar. O sea, eso no afecta porque está dentro del sitio de clonación múltiple. Aquí está KPN1, y SAC1, SAC1, KPN1. Acá está.
BCT1 de este fragmento se va a llevar todos estos sitios de restricción y se va a llevar también todos estos. O sea, van a estar aquí, van a estar acá, pero sin embargo ya están unidos nuestros dos fragmentos, el PCR1 y el PCR2. Y ya después, si yo lo quiero expresar en un vector de expresión, pues lo cortaría con las enzimas que ya generé aquí o con otras nuevas y lo pasaré a mi vector de expresión. ¿Sí? ¿Seguro se entendió? Profe, yo Sí. nada más para confirmar, se supone que cortamos y pegamos la PCR1 con el SAC. Con el SAC, sí. Ah, ok. Entonces, bueno, es que no sé, cuando dijo lo del APA1 y el NST1, ¿sí estamos trabajando con ese? Ajá, sí. Pues como las dos tienen el mismo vector, pues, o sea, tanto la PCR1 como la PCR2, no, olvídelo, porque no quedan, ¿verdad? No. Bueno, nada más eso, que era con SAC1, el PCR1 y el PCR2 era con el BS, ¿no? Ok, sí. ¿Pero sí se entendió? Sí, se agarraste la... Rebe, ¿cómo está la onda? Más o menos. ¿Los demás cómo están? ¿Sí la agarraron? Yo me imagino que sí, ¿no? Profe, ¿Sí? perdón, nada más en lo último comentó que para pasarlo, por ejemplo, a un vector de expresión, se reutilizan los sitios de clonación que se llevaron del primer vector, ¿no? Sí, porque ya están allí en el ProScript. Ajá. Tú ya generaste otros sitios de restricción. Ok. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de... Bueno, digamos que quedó al final el de APA1, ¿no? Y bueno, acá en el vector se ve que es el último. Tendríamos que buscar un nuevo vector que tuviera como... Pues no sé si me explico, como más sitios, ¿no? O cómo se haría, porque si ese ya es el último... No, espere, no sé si me expliqué. Sí, mira, por ejemplo, tú ya perdiste estos sitios, show, todos estos, hasta el not. Ajá. Se perdieron. Sí. ¿Sí? Pero tú ganaste otros sitios, que es EcoR1, SAC, hasta aquí. Ok. Estos ya van aquí, pero también ganaste estos otros porque van acá. Ok, ya entonces puedo ocupar todos los, sí. Sí, y eso ya tú los puedes utilizar. ¿Vale? Sí, gracias. Esa es una estrategia, es una estrategia, hay muchas, vamos a ver otra. ¿Qué es sintético? Pues, ¿para qué estamos haciendo, pegando y cortando? Si yo lo que puedo hacer desde las secuencias que me interesan, pues la copio, la corto, también esta, las junto, así, en Word, en un texto, y le digo a una compañía, a Macrogen, que dice en su página de síntesis de gen, le digo, ¿sabes qué? Quiero que me sintetices este gen. Y me dice, pues sí, nada más dime para qué. ¿Dónde lo vas a expresar en plantas o lo voy a expresar en microalgas? Entonces ellos me lo hacen sintético. Le ponen así como yo digo, y me lo dan, generalmente me lo dan en un vector de clonación que serían los famosos PUC. Entonces, ya aquí viene mi secuencia sintética en un vector de clonación, que es el PUC. Y si yo lo quiero expresar en el P32 o en el PBAT, nada más me fijo qué enzimas tienen en ambos lados, lo corto y lo pego y lo expreso. ¿Cuál es más fácil? Esta. No, pues esta, ¿no? Pero la diferencia es que yo tengo el kit para PCR
tengo las enzimas, tengo los vectores, y eso me sale como en 2,000 pesos, y que lo hagan. Un gen sintético me sale, aquí en México me sale como en 14,000 pesos. Entonces, si hay lana en su laboratorio, pues a lo sintético. Profe, tengo una duda. ¿No se podría, ya con todo ese fragmento que tiene ahí juntito, hacer nada más un oligo para lo primero y un oligo para lo último? Sí, pero no me interesa esto. No. Ya el que tiene abajo. Sí, pues sí, pero recuerda que esto que los uní es esto que está en azul y esto que está aquí. Si yo hago un oligo de aquí y un oligo de acá, como lo tomé de este gen, pues voy a amplificar de aquí hasta acá y me voy a llevar esta parte. Y eso es lo que no me interesa. Nada más así como una breve historia. Una chica de doctorado mandamos a hacer un gen sintético que lo vamos a utilizar como antimicrobiano para enfermedades humanas. Y aquí en México hicimos algo parecido, juntamos fragmentos de genes de interés, hicimos esto que yo les comento, la mandamos cotizar aquí en México, hicimos 2 genes sintéticos, por los 2 genes nos salía como 28,000 pesos aquí en México. Entonces cotizaron en esta compañía que se llama Macrogene y por los 2 nos salió en 5,000 pesos. La diferencia económica es abismal, ¿no? Y resulta que esta semana pues nos la enviaron por FedEx, una mensajería, llegó a México y está ahorita estancado en la aduana de Guadalajara. No nos lo pueden dar porque está prohibido cosas que vengan del extranjero, que sean biológicas y no sé qué tanto. Y ahorita tenemos una bronca que no nos lo pueden dar, y si no lo recogemos para el lunes 7, creo, lo regresan a Corea, que es una compañía coreana. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Les contaré más adelante cuál es el fin de esta historia. ¿Cuál se le hace más fácil, esta o la otra? Pues esta, ¿no? Y si hay lana, ojalá que ya cuando ustedes regresemos a clase, que ya no haya tanto bronca con la aduana, pues se hacen genes sintéticos, se mandan a Macrogene y nos entregan de volada, ¿no? Y es muy, muy fácil. Hay otra también para que no nos estemos quebrando la cabeza. De la misma, a mí me interesa esta región, amplificarla, y hay otra. Pero lo más fácil también es diseñar los oligos, pero esos oligos, ¿por qué no le adiciono, por ejemplo, el sitio SAC? Si hace la secuencia de la enzima del sitio de restricción SAC, pues simplemente aquí en los oligos, en el 5', en el forward, le adiciono esa secuencia de restricción, que es el SAC, ¿sí? Entonces, ya quedaría para el 5', que sería esta parte, adicionándole los 6 nucleótidos de la enzima de restricción. ¿Y cómo lo haría acá? Pues si el otro era aquí SAC, entonces acá SAC 1 y SAC 2, entonces en mi oligo forward, ¿qué sitio de restricción le pondría? Pues le pondría en el forward de acá el sitio, los nucleótidos para SAC 2, y de esa manera yo cuando amplifique, el fragmento amplificado va a llevar el sitio SAC 1 y el sitio SAC 2. Si lo clono en PCR-PG, va a estar con las polía, yo sé que ya llevan los sitios SAC 1 y SAC 2 y van en sentido, nada más lo corto con SAC 1 y SAC 2 y lo pego directamente a mi vector. Ahora de las tres, ¿qué haría con el PCR2?
¿qué harían ustedes si fuera así? ¿Qué sitio de restricción le ponían en el 5 o le pueden poner en el 5'? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdas, Natalia Guadalupe, qué sitio le pondrías? Aquí. Me parece que era el PSX no sé qué. Ajá. No me acuerdo. Ajá, y acá, y al final. En la PA1. En la PA1, entonces yo le pongo mis sitios aquí, acá, y ya cuando vaya a amplificarlos, pues ya se lleve esos sitios, lo ligo, como tiene polian, simplemente ya están ahí mis sitios de restricción, los corto y hago todo. Complicado ingeniería genética, muchachos, muchachas. ¿Todo se entiende? A lo mejor la teoría se entiende, pero en la práctica es estar cañón que te salga todo bien. Es que todas estas construcciones, uno primero las hace, ¿no? En tu cuaderno, en tu bitácora, todo lo planeas, recortas tu vector y vas haciendo construcciones, dices en qué sitio y qué sitio. Ya cuando tienes, por eso es ingeniería, tienes tu plano, ¿no? Ya cuando tienes tu plano y todo lo demás, entonces ahora sí, ya te vas a lo que es lo práctico, te guías en tu planteamiento, extraes el DNA, mandas a sintetizar tus oligos, y vas haciendo todo lo que planeaste, lo vas haciendo en el laboratorio, ¿no? Porque si no lo haces así, pues no sabes ni qué onda, ¿no? Y la pregunta es, ¿se les hace complicado Ingeniería Genética 2? Bueno, la otra pregunta es, ¿hasta aquí sí entendieron o van entendiendo? Porque sí. Porque si no vamos a batallar mucho más adelante, y es allí, yo les soy sincero, es aquí donde muchos reprueban esta materia porque no agarraron la onda desde el inicio. Así se los digo francamente, ¿no? Entonces, si agarran bien la onda y lo entienden, olvídense, ya no se tienen que preocupar porque nada más es cambiar de vectores, ¿no? Me quedó muy claro, profe. ¿A Rebeca, qué fue lo que no entendiste? No entendí, o sea, no entendí cómo agregamos el sitio de restricción SAC, ¿no? En el forward, bueno, en el 5', ¿no? SAC 1 en el 5', y el SAC 2 en el 3', de la primera parte que nos interesa del gen. Pero, y bueno, viendo el mapa del vector, pues, en el vector pbloop script estaban justamente esos dos pedazos muy cerca, excepto porque había otro sitio de restricción que era el BST. ¡No, bájate, perro! BST, perdón. Y entonces... Sí, no te preocupes, yo también tengo perros, sí estoy... Gracias, perdón. Entonces, supongo que nada más se pegaba ahí, pero en el otro, en la segunda parte del gen que nos interesa, que empieza como CGA, ¿sí? ¿Me ubico? Sí. No sé si agregábamos otro sitio de restricción que estuviera delante del SAC 2. No sé, por ejemplo, puede ser el NOT1 o el EAG1 o cualquiera de esos, ¿no? Y después, bueno, según lo que entendí, yo agregaría en el reverse, que es el que termina con TAG, ¿sí? Ajá. Agregaría otro que esté más, o sea, como más lejitos, o sea, que esté después del que elegí primero. O sea, si por ejemplo yo elegí el NOT1 y luego pondría uno que estuviera en el EAG1, ¿no? Sí. Mira, ese aquí no tiene ningún chiste. A ver, por ejemplo, yo ahorita no me sé cuál es la secuencia del sitio de restricción de SAC 1. No, te mentiría si me la sé, ¿no? Es difícil.
bueno, Sí. para mí, saberse la secuencia de sitio de restricción. Pero simplemente podemos buscar en internet, ahorita podemos hacer una práctica. Bueno, eso lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Cuáles son los sitios de restricción de SAC1? Y son 6 nucleótidos. Entonces, esos 6 nucleótidos los pones aquí, ¿sale? En lugar de SAC1, le ponen los 6 nucleótidos para el sitio de restricción. Sí. Ok, entonces tú vas a hacer lo mismo para acá, para el reverse, pero vas a unirle los nucleótidos que Al sitio de restricción SAC2. SAC2, ¿sí? Ajá. Entonces, Pero se los pones después de la GAT, ¿no? de la GAT, Sí, eso es. sí, a ver, es que aquí, ¿sí saben cuál es el inverso? ¿Sí saben cómo se calcula el reverse para una secuencia? Para PCR, No, es el inverso complementario. O sea, si tú dices, voy a tomar mi nucleótido de mis primer reverse de aquí para acá, simplemente no es así, es el inverso complementario. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vas a amplificar de aquí para acá, ¿cuál es el inverso complementario de todo esto? Es ATC. ATC, y ya empieza para acá, ¿no? ¿Sale? Entonces tú, antes de esto, tienes que ponerle tu sitio de restricción acá. ¿Sí? Y ya de esa manera, cuando te amplifique, va hacia acá y esta va hacia acá. Entonces aquí vas a agregar tu sitio de restricción y acá tu sitio de restricción. Y ya los tienes. ¿Sí será tu duda, Rebe? Sí. Y lo mismo con el otro, ¿verdad? Lo mismo con el otro. ¿Sí, hasta ahí sí se va entendiendo? Sí, profe, entonces, perdón, haciendo esto de los sitios de restricción, digamos que nos saltamos el paso de separarlo en dos vectores, ¿no? Sí, claro, sí. Okay. ¿Sí? Sí, A ver, gracias. vamos a hacer otro ejercicio a ver si se entendió. Vamos a practicar mucho, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo duda en una diapositiva donde estaban, creo que eran 2 mapas y una flechita que iba en esa. Estábamos haciendo básicamente lo mismo, ¿no? De saber de qué sitio cortar donde estuviera nuestro gen de interés para, como quien dice, pegarlo, no sé cómo decirlo, en el P-Blue Script. Ajá, a ver. Sí, mira, vamos a hacer otro ejercicio en lo que resta de 5 minutos 6 de la clase. Sí, está bien. Vamos a suponer ahora que el primer PCR está en antisentido. Yo lo quiero poner en sentido aquí. ¿Cómo le harían? Profe, repite la pregunta, por favor. Sí, Yariela, aquí entró mi PCR, mi producto de PCR entró en sentido, que es de 5' a 3'. Ahora yo sé, porque lo mandé a secuenciar y todo lo demás, sé que está en antisentido, quiere decir que el 3' está aquí y el 5' acá. Pero yo lo quiero poner en sentido en el Blue Script. ¿Con qué enzimas corto para que quede en sentido en el Blue Script? Si aquí está en antisentido, ahora quiero que quede en... Aquí está en antisentido, perdón, y quiero que quede en sentido. ¿Cómo lo corto? ¿Con qué enzima lo corto para que quede en sentido? Con ECORI. Con BST1 y SAC2. BSTX1 y SAC2. A ver, ¿por qué? Bueno, porque si corto con SAC2 en el P-Blue Script,
bueno, va en dirección, ¿no? Y luego me voy al PGMT Easy y ese SAC2 está arriba, está por arriba, este es el 3'. Ajá. Lo Y de cortas la aquí. misma, Ajá. y de la misma manera con BSTX1 está abajo. Entonces, cuando se une acá, va a ir dirección SAC2, BSTX1, al revés, ¿no? Ajá. Y pues ya me quedaría en sentido. Ok. ¿Sí se entendió? Sí, Sí, profe. ¿Sí, seguros? A ver, ¿y cómo pueden unir el otro? También están en antisentido. Sí, si está en antisentido también. Porque ese tipo de estrategias, esas que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en laboratorios que no tenemos mucha lana, es lo más barato y sale, ¿no? Es lo más económico que podemos hacer, pero sí se batalla poquito, pero siempre haciendo los cortes, que las enzimas de restricción están baratas, algunas, ya tenemos los vectores, el kit de PCR ya están más baratos, entonces es más fácil hacerlo de esta manera. Ya si está en un laboratorio donde tienen lana, por ahí de repente hay recursos, pues se pueden hacer otras estrategias, ¿no? Pero Profe, puede ser también con, bueno, perdón por interrumpir, sí. con BSTX1 y SAC2. BST, Ah, no es cierto, no es cierto. Yo lo estoy contando como si estuviera en sentido. No es. sí, es en antisentido. O sea, primero tienen que cortar con enzimas que estén acá, pero que estén al inicio de su vector de donde lo van a clonar. Entonces hay que buscar, por ejemplo, SAC. Acá no hay SAC, como decía su compañero Jesús. ¿Sí? Y la que sigue es SAC2. Acá es SAC2. Sí, hay SAC2. Si lo cortamos con SAC2, recuerden que ese es el 5' y va a quedar aquí 5'. Y acá está el 3'. Entonces ahora buscamos BCTX, y acá hay BCTX. Entonces las enzimas son SAC2 y BCTX. Se cortan, unimos aquí. Ese es 5', recuerden, está al revés. Es el 5', queda aquí el 5' y el 3' queda en BCTX. ¿Sí se entendió? Ahora, ¿con qué otras enzimas podemos hacer lo mismo? ¿Sí se puede con otras enzimas? Analícenlo y alguien que nos diga si se puede. Claudia, Samantha. ¿Sí estás, Claudia? ¿Cómo vas, Claudia? ¿Sí hay con otras enzimas? sigo analizando. Ok, Luis Fernando, ¿sí está? Bueno, Sí, ¿cómo vas, Luis Fernando? ¿Ya tienes algo? pues no, pero, o sea, lo más rápido se me haría con EcoR1. O sea, ya sé que también se puede equivocar, pero pues es más rápido, ¿no? Pero vamos a lo mismo, te puede quedar en sentido o en antisentido, ¿no? Sí. A ver, ahora sí. Miriam, Natalie, ¿sí está? Todavía no regresa. ¿No? Brenda. Tania. Aquí, profe. Hola, Tania, ¿cómo vas? ¿Te entendió? ¿Qué estrategia tienes? Con Not 1 y... Ay, espérame, ya la perdí. ¿Cuál iba a decir? Y es P1
1. Con not no lo puedes, bueno, sí lo puedes cortar, pero tiene not acá y tiene not acá. Ah, sí, es cierto. Lo Mm, mismo, ¿no? Te puede quedar en sentido o en antisentido. sí, sí, no me fijé. Hay muchas Fer. Y Ariela o Juana Alejandra. Profe, ¿puede ser con NOT 1 y SPE1? No puede ser con not, porque cortarías primero con not y not aquí y te llevarías esto. Y PST1 está aquí, aunque si te das cuenta, not está en ambos lados, ¿no? No, yo decía con SPE1. SP1, El ajá. 64, ajá. Ah, ¿y qué otra? ¿Mande? ¿Cuál es la otra? El NOT 1. Not 1. El 43. Not 1, corres aquí. Y SP1 aquí. Aquí tienes not. Sí sale, sí. Porque te llevarías SP1 y not 1 de acá. Y este lo perderías. ¿Sí? ¿Sí se puede? ¿Sí? Porque está antes. Sí. Profe, fue lo que yo le dije. Profe, yo le No, dije. es que tú solamente lo cortas con not 1, solamente con not 1. No, pero con nótulo y SP1. Si digas otra, not y SP1, Ajá. se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí estás llevando, cortas aquí, cortas acá, lo que cortes esto, tienes aquí SP1 y not 1 y no te va a afectar. Sí, sí, sí. Profe. ¿Sí? Entonces, Profe, es lo que yo le dije. cortar con una estructura diferente de cada lado para que no queden volteados. Sí. Ok, y ya después de eso se va a pegar, ¿verdad? Sí. Porque mira, tú te la puedes fijar, puedes decir, no, pues yo corto con el R1, hago mi transformación y luego verifico y tienes que verificar, tienes que traer el plásmido de diferentes colonias y hacer otros cortes y verificar que si en verdad está en sentido o en antisentido, lo que tú quieras. Pero te vas a tardar más tiempo, mucho tiempo. Entonces, lo ideal sería cortarlo con enzimas diferentes para que tú sepas que va directo en sentido. ¿Sí? Y esto es realmente lo que se basa en ingeniería genética. Cortar y pegar, y luego transferir a un organismo que tú quieras y todo este rollo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas sobre la clase, muchachos, muchachas? Profe, yo tengo una duda. Sí, Juanita. Soy Beida. Entonces, ¿se podrá la eco R1 en la posición 64 y 50? Sí, a ver, otra vez, perdón. Que se podría usar SP1 y eco R1 en la posición 64 y 52. ¿Se podría usar? Sí. Primero si cortas con SP1, Ajá. se liberan. O sea, ¿no habría eso del antisentido? Si es con No, porque mira, aquí está SP1, está aquí. ¿Sale? Tú lo cortas y se queda tu fragmento de este lado. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. ¿Sale? Y con eco R1 pues también lo liberas. ¿Sí? Porque el otro lado ya no importa. ¿Sí? ¿Está bien? Ajá, sí. Bien.
ahora sí, para terminar la clase, ¿dudas o preguntas de todo esto que se ha visto? Es el inicio de todo lo que vamos a ver, pero para mí es muy importante que lo hayan entendido. ¿Sí se entendió más o menos? Sí. Sí, profe. Sí, todo bien. Ok, miren, entonces, para la siguiente clase es el laboratorio. Ahora vamos a entrar les voy a enviar un link para buscar genes y para cortar, para usar los sitios de restricción, para cómo saber que está en el marco de lectura correcta y luego cómo ligarlos a un vector de expresión. Esa vez es la práctica siguiente. Y todo lo que es laboratorio vamos a practicar. Y de eso se trata, ¿no? Y en teoría vamos a ir avanzando de lo que ya la siguiente clase de teoría sería ver cómo es la transformación, verificación y todo este rollo. Y vamos a ver otros vectores que son más avanzados que esto, pero están más caritos, ¿no? O sea, como un kit para 5, 15 personas que sale 50, 60 mil pesos, pero te ahorras muchos pasos, ¿no? Entonces, esto es género. Si no hay nada, más comentarios, preguntas, sugerencias. Bueno, sugerencias, hasta ahorita, ¿cómo ven el curso? ¿Complicado? ¿O qué hace falta de mi parte? Díganmelo, para ir mejorando. No, está en sí la materia un poquito compleja, pero creo que sí, al pasito, pero sí se va entendiendo. Ok. Bueno, entonces, si no hay más que decir, que tengan buen fin de semana, se cuidan mucho y nos vemos el martes.